Ya, entonces, esto estamos revisando. Estamos viendo dos operadores, el I y el O. En el primer caso, pues, nosotros lo que hacíamos es esta parte, que está acá, combinarla con que el número que se ha ingresado sea numérico. Si es numérico y ese número es 9 o 10, entonces hacía algo. Y si no era 9 o 10, su longitud pues era falso. Eso en resumen. ¿Alguna duda? ¿O volvemos a explicar? Me indican. Ya, Vélez. ¿Sí está claro? Ingeniero, una pregunta. ¿Eran al final 3 o 4 paréntesis? En- Cuatro. Porque algunos dicen 3, otros 4. Entonces yo tengo en la original 3, pero el compañero Ruiz tiene 4 en cambio. Es que no sé con cuántos paréntesis han abierto, pero si mal no recuerdo son 4. Si usted tiene 3, revisemos a lo que tenemos aquí en pantalla. Lo que tenemos aquí en pantalla es lo que ustedes verificaron y vamos a revisarlo. Pero antes de revisar el paréntesis, ya ese es un poco más de la parte sintáctica. Quiero la parte funcional, que comprendan en qué consiste lo que se hizo. Y ahí va a haber más ejercicios de esto. Entonces, antes de llegar allá, Vélez, indíqueme alguna duda que tenga. Esa era la única duda, ingeniero, sobre los paréntesis. Ya lo vamos a resolver. Entonces, en tal caso, si todo está claro, explíquenos, Vélez, con su... ¿Comparto pantalla, ingeniero? Sí, compartan. Compartan. Así cuénteme. Listo, ingeniero. Yo utilicé en, en el cuadro F10. Este es el número de cédula utilizado, 172, 63, 28, 80, 63. Lo que yo entiendo de toda la fórmula es, empezando con el primer comando, que tiene que ser específicamente el número para que sea verdadero. Eh, en la siguiente parte, de largo, tiene que cumplir con 10 números en total, y si no cumple, en este caso sería falso, que aquí está especificado. Si sí cumple, saldría verdadero. Eh, en la siguiente parte, eh, tiene la condición, si a la izquierda empieza con 1 o empieza con 2, es verdadero. Caso contrario, sería falso. En la última parte, la condición es que de largo tiene que también puede tener 9. En el caso de la cédula, como por ejemplo la de Guayaquil, que empieza con 9, por lo que el 0 no se cuenta en la celda, y en este caso también sería verdadero. Eh, Caso contrario, si tendría 8 números, 8 dígitos, ahí sería falso, pero por lo general no suele pasar eso con los números de cédula.
Así es como yo entiendo, ingeniero. Ya. Y si empieza con 0,7, ¿por dónde se iría? Si empieza con 0,7, el 0 no aparecería en la celda y de largo tendría 9 dígitos y por lo tanto también sería verdadero. Ya. Ah, Rojas. ¿Sí se comprendió, Sí, Rojas? ingeniero. ¿Alguna duda? Sí, ingeniero. La Cuénteme. parte de la fórmula. Esperen un momentito por aquí. Le suelto una segunda. Comparta pantalla. Y ahora sí, explíquenos su duda. Sí, soy ingeniero. Ya. Le decía que no entendían la parte de la fórmula. Digamos, para que salga verdadero o falso, simplemente inserto el valor, digamos, de la, de la cédula. Aquí supone que tiene que haber 10 dígitos y hay 9, pero pues con el 0 digamos, se elimina. Pero a mí no me sale de verdadero ni falso. Ya, la No función sé. que tiene la validación, ahí, sí, cópiela, copie todo y péguela en la D7. Ya. Cuando la copio en la D6, no importa. Ya la puse más abajito. Ya. ¿Esa cédula es correcta o no? Eh, no, no, ingeniero. ¿Por qué? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9. ¿Por qué no es correcta? Porque empieza con 7. Pero, ¿cuántos dígitos tiene? 9. Se supone que tiene que haber 10, pero como el 0 no se lo cuenta. ¿Y por qué no es correcta? Debería ser verdadero. Debe ser verdadero. Ok. F25 es Sí, le F7. cambié, ingeniero. C7. Sí, sí. C7. Cámbiale todo a C7. C7. Ingeniero. Póngale enter. Sí, 7, sí, 7, sí, 7. Ah, ya. Ingeniero. Ya. Póngale otra cédula que empiece con 1 y de 10 dígitos. Pero ahí no le va a agarrar. Tiene que ponerlo en la C7.
Ahí en general está bien. Quítele el último 1. Ya. Póngale el último 1. Póngale el último 1. Y cámbiale el primer 1 por 5. Enter. Ya, ¿cuántos dígitos hay? 11, ingeniero. Quítele un dígito. Quítele el 2 y cámbiale el 1 por 5. ¿Cuántos dígitos hay? 8. ¿Hay 8 dígitos? Sí, ingeniero. Complétele 10. Enter. Algo está mal. ¿Cuántos dígitos hay? 9. Ya. Póngale 10 dígitos. Dos, 4, 6. Hay 9, ingeniero. 2, 4, 6, 8, 9. Póngale, termine en 1. Póngale el 1 al final. Ahí hay 10. Enter. Sí. Ya, váyase a la validación que le puso. Usted tiene una validación allí. Quítele esa fórmula. ¿Le borro toda? Sí, quítele. Aceptar. Borrar todos. Aceptar. Ya. Después del 9, póngale 1. Enter. Ya, ahí está. Bien, Falso. ¿Por qué es falso? Porque empieza con 5. Quítele el 1. ¿Por qué es verdadero? Porque hay 9 números, porque se supone, digamos, que adelante del 5 hay el 0. O algo así. Ya, ¿por qué no puede haber 5 que empiece con 5 y sea de 10? Mm, Por la fórmula, ingeniero. ¿Qué dice la fórmula? ¿Dónde cae? Que la fórmula aplica para para los de 10. Cinco, 6, 7, 8. ¿En qué lado de la fórmula cae? Condición B de ingeniero. ¿Alguien nos puede ayudar?
Ingeniero, de la condición, ¿no? En la condición B, no sé si a lo largo de la celda, en este caso, tiene 9 dígitos, no importa con el número que empiece, lo va a aceptar. O sea, si que empieza con 9, o sea, tiene 9 dígitos, va a ser verdadero. Si tiene más de 10, va a ser falso. Perfecto. Rojas, ¿tiene alguna duda? No, ingeniero. Bueno, al parecer pues que ya ahorita ya despejé mi duda. Había estado cambiado el F25, C7, no me he dado cuenta. Otra pregunta, Rojas. ¿Seguro que ya está claro, dos Rojas? Mm, más o menos, ingeniero. Más o menos. Pregunta para todos, pero principalmente para Rojas. Si Rojas no contesta, contesta el resto. A ver, Rojas. ¿Por qué no ponemos nada, ninguna otra condición, cuando son 9 dígitos? A diferencia de que sí hay más condiciones cuando son de 10 dígitos. Pero cuando son 9 dígitos, no preguntamos nada. Si son 9, le ponemos verdadero, y si no son 9, le ponemos falso. ¿Por qué allí no ponemos alguna condición? Y si vemos en el caso de que sean 10 dígitos. Ingeniero, se supone que si hay 9 dígitos, eh, debe de empezar con 0. Pero esa condición no Y, está. pe- y en la cédula tiene 10. La cédula es de 10. Si es que empieza con 0, se supone que delante de los 9 dígitos hay un 0. Ya. Pero, ¿por qué no le decimos si es que empieza con 1, con 2, con 3, con 4? ¿Qué si lo vemos cuando empieza con 10? O sea, cuando la longitud de la cédula es de 10. ¿Por qué cuando la longitud es de 9 no hay una condición como la que vemos en el 10? ¿Sí se entiende la pregunta? Sí, ingeniero. Dígame. Usted está dando a entender de que la condición, o sea, ¿por qué si es 9 sale verdadero también? O sea, esa es la pregunta. La pregunta, ¿por qué cuando son de 9 dígitos no preguntamos más? Simplemente le decimos si son de 9, verdadero, y si no, falso. En cambio, cuando son 10 sí preguntamos. Preguntamos si es que empieza con 1 o si es que empieza con 2. Pero en caso de que sean 9, no hacemos ninguna pregunta adicional. Es porque ya no se vería necesario volver a poner esa condición, porque ya la condición ya está establecida. Entonces, si se vuelve a poner es como, no tendría sentido. O sea, eso es como yo lo veo. Permiso para hablar, ingeniero. Dígame, Uchitanga. Ahí supuestamente no le colocamos ninguna condición cuando el número de caracteres es 9 porque se supone que el usuario que está ingresando la cédula está ingresando los 10 dígitos. Entonces, al momento de ingresar una cédula de 10 dígitos que empiece con 0, se va a reflejar un número de 9 caracteres, pero inicialmente el usuario está poniendo de 10 dígitos. Eso sería como un daño colateral, se podría decir así, de esta fórmula, porque en caso de que si se quiera comprobar con un número que tenga 9 dígitos y que nos salga falso, tendríamos que alargar la fórmula y ponerle condiciones a esa parte de la fórmula que dice que cuando tenga 9 caracteres. Interesante. ¿Alguien más? ¿Tienes acá? Ruiz, ¿qué opina?
Se me escucha, ingeniero. Ahorita sí, cuénteme. Le escuchamos. ¿Sí se entiende la pregunta, Ruiz? No, no, me vuelvo a repetir, estaba intentando hacer otra cosa en la fórmula que usted mandó. Ya. Qué bueno que divida. ¿Por qué en la condición de si la cédula es de 9 dígitos, no ponemos otra condición como en el caso que sí lo hacemos cuando la longitud es de 10 dígitos? Porque dice que cuando la longitud es de 10 dígitos, pues preguntamos si empieza con 1 o empieza con 2. Pero no lo hacemos algo similar cuando la longitud es de 9. Esa es la pregunta. Porque en la primera condición le preguntamos si tiene 10 dígitos. Aquí nos está dando un valor exacto que tiene que tener 10 dígitos empezando desde el 0. En cambio acá en 9 nos pone que no, porque obviamente, o sea, cuando se ingresa el número con el 0 se van a poner solo 9 dígitos. Por eso. Bueno, están cercanas las respuestas. Cuando son 9 dígitos, perdón, cuando son 9 dígitos, como dice Vélez, una opción es que haya puesto 10, pero Excel lo reduce por el 0 que va al inicio. Pero no va a otra condición adicional y directamente le decimos que es verdadero porque Excel lo acortó. El 0 que puso delante, Excel lo acorta. Y como ya lo acorta, todos los que tengan 9 dígitos, ya que pusieron anteriormente el 0, sería correcto. No hay otra condición, porque aplica para 0,1, aplica para 0,2, aplica para 0,3, 0,4, hasta el 0,9. Entonces ya no es necesario preguntar si empieza con 1 o empieza con 2, porque Excel lo acortó. Él ya ingresó los 10, pero como puso el 0, lo acortó a 9. Entonces ya no es necesario preguntar cosas adicionales. En cambio, cuando ingresan 10 dígitos, sí. ¿Y por qué necesitamos preguntarle adicionalmente cuando son de 10 dígitos algo más? Porque si son 10 dígitos, yo tengo que verificar que no empiece. Porque necesitamos saber si que de esos 10 dígitos. Necesitamos verificar que si ingresó 10 dígitos, solo puede empezar con 1 o con 2. Si empieza con 3, estaría mal. Si empieza con 4, estaría mal. Y así hasta el 9. Solo permite que empiece con 1 o con 2. Esas son las condiciones de la cédula. Por eso sí lo hacemos cuando son 10 y no lo hacemos cuando son 9. Porque se asume que ya Excel lo acortó. O ustedes ingresaron sin el 0. Entonces, puede ser que lo acorte Excel o ustedes mismos lo hayan ingresado sin el 0. Una de dos. Y como es válido para 0,1, para 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 y 0,9, entonces basta con que sean 9 dígitos para que sea verdadero. ¿Alguna duda? Calle, Chitanga, Rojas, Ingeniero, disculpe que le interrumpa. dígame, Ruiz. Eso que yo estaba intentando hacer ahorita en mi hoja de Excel, estaba tratando de cambiar la fórmula de que el número ingresado no inicie con 1 ni con 2, sino con otro número, pero me sale falso. Entonces, por eso que estaba intentando hacer, a ver qué pasaba. Es correcto. Si empieza con 3, con 4, debe darle falso. Sí, pero ¿y si yo quiero que empiece con 3 o con 4? ¿Cómo debería ser ahí? Que empiece con 1, con 2, con 3 o con 4. O que empiece con 3 o con 4. Solo con 3 y con 4. Cámbiale el 1 por el 3 y el 2 por el 4. Solo que empiece. Ya le hice y me salió
falso. A ver, comparta su pantalla. De lo que entiendo, usted solo quiere que empiecen con 3 o con 4, ¿cierto? Y de 10 dígitos. Sí, sí, correcto. Ingeniero, permiso para hablar. Dígame, Vélez. Pero es que en ese caso, como ninguna cédula empieza con 3, por lo que solamente los códigos llegan hasta el 2, eso sería técnicamente imposible. Claro, pero O sea, sí, Vélez, pero yo quiero intentar. el problema que Ruiz es en el mundo de Ruiz. Entonces vamos a solucionar el problema del mundo de Ruiz. Entonces las cédulas en el mundo de Ruiz pueden ser de 10 dígitos empezando con el 0 o de 10 dígitos pero solo empezando con 3 o con 4, ¿cierto? ¿Estamos correctos? Así es, Sí, ¿no? correcto, sí, sí, correcto. Ya, entonces vamos a ver. La fórmula que está probando está en la E50, ¿cierto? Sí, correcto, ingeniero. A ver, pongámonos en la E50. Ya, en lugar de 1 y 2, cambiémosle el 1, ese 1 por 3. Ya lo veré. Y en lugar perfecto, enter. Ya, ¿cuántos dígitos tiene ahí? Ya, ahí están los 10, ¿no? Tiene Sí, correcto. 2, 4, 6, 8, 10. Ya. Debería darle verdadero. A ver, revisemos. Ya, revisemos. Dice, ¿es número? Sí, es número. ¿Largo es de 10? Sí. Empieza con 3. Ya. Ahí dice izquierda 3. Ahí dice D50 3. Es D50 1. Por lo que sería el primer número. Correcto. Y en el otro también dice 3. Cambiarlo por 1. Enter. Ya ahora sí, ya. Ahora sí. Entonces, en el país de Ruiz, esa es la regla. Entonces, la regla es que no empieza ni con 1 ni con 2 si son de 10 dígitos. Si son de 10 dígitos, solo en el país de Ruiz puede ser 3 o 4. Caso contrario es falso. ¿Y ya lo probó? ¿Alguna duda? No, nada, eso era todo, ingeniero. Bueno, creo que ya terminamos, ¿cierto? Espero que haya quedado todo claro. ¿Me confirman? Ingeniero, muchas gracias Sí, por despejar las ingeniero. Sí, dudas. ingeniero, ya queda un poco más claro ya. La Bien. verdad que el día de hoy sí fue bien productiva la clase, ingeniero. Ingeniero, Bueno, una excelente explicación. Muchas gracias. hay feedback, chamba. Puede digitar, en tal caso. Vamos a cortar aquí la grabación.